Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. 6 de la tarde, 10 minutos. Bienvenida, Jorgelina Garrote. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, Martín. Precioso el día, disfrutándolo. ¿Aprovechaste el solcito? ¿Hiciste cosas? Fui a pasear a la perrita. Viste que a los perritos les encanta estar al sol, así que yo me quedé también como la perrita. ¿Aprovechando? Sí, un ratito. Por supuesto que está el clásico, usar el sol hermoso que tuvimos, aprovecharlo, quiero decir, para la ropa, ¿no? Para lavar bueno, la ropa. Además. Lavar el auto y todo eso, pero también caminar, dejarse llevar un ratito al ritmo del día y del sol. Sí, eso seguro. ¿Qué trajimos hoy? ¿Qué trajiste? Traje a Ernest Hemingway, El viejo y el mar. ¿Por qué? Porque este año se cumplieron 125 años de su nacimiento. Viste que es un año, no sé si te fijaste en una página, pero bueno, hay muchas fechas redondas de autores, ya sea, más que nada por los nacimientos. También los 125 años del nacimiento de Pedroni, de Borges, los 110 de Cortázar, y hay otros más, o sea que tenemos como para recordar a varios. 110 años, mira, claro, uno piensa... Sí, ahora en agosto, porque Borges nació el 24 de agosto y Julio un 26 de agosto. Mirá qué interesante, porque uno lee todavía eso como si fuera, como lo llamamos así rápidamente, literatura contemporánea, y estos tipos tienen más de 100 años de haber nacido, ¿no? Sí. O sea, es una obra literaria que está bien, es relativamente joven, pero vigente, muy vigente, y a mí se me hace como que son escritores cercanos, y vos estás hablando de cifras que van más allá de los 100 años. Sí. Nació, hablando de Hemingway, en 1899. Fue un escritor norteamericano. Y también periodista. Podríamos decir que marcó generaciones posteriores por su forma, por su estilo de escritura. Estuve leyendo bastante en relación con su biografía para contarle a la gente y me llamaron la atención algunos datos que te voy a ir contando. Una que cuando estaba en la adolescencia, no sé si habrá sido el penúltimo año, tenía una materia, una asignatura que le enseñaban, era una suerte de una asignatura tipo diario, era una suerte de redacción y tenían que escribir artículos. Eso es lo que se ve que lo marcó, porque él apenas terminó la secundaria, se alistó, digamos, o empezó a trabajar en un diario que era pequeño, pero bueno, ya desde adolescente escribía muy bien porque uno de sus artículos de la adolescencia apareció en un diario conocido de allá. Estamos hablando más o menos de una literatura de lo que fue la generación perdida. La generación perdida, estamos hablando de esa generación que empezó a escribir después de la Primera Guerra Mundial. Más o menos estamos hablando de 1820 a 1830 y tantos. Ernest Hemingway pertenece a esta generación, que también fue una generación bautizada por Gertrude Stein. Ella, podríamos decir que fue la mentora de Ernest Hemingway allá en París, en ese lugar tan mítico que fue Montparnasse, donde se juntaban todos los escritores. Y bueno, y él estaba buscando en aquel entonces a alguien que lo ayudara con la escritura, sobre todo a nivel ficción, si bien él ya tenía una práctica. Ya en aquel entonces también, en la Primera Guerra Mundial, él se alista voluntariamente. Fue conductor de ambulancias hasta que lo hieren y tiene que volver. Fue también, si hablamos de lo aventurero y de lo arriesgado, fue un escritor que, podríamos decir, vivió la vida 2 veces, por decirlo así, porque le gustaba la guerra. Participó también en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial como reportero de guerra. O sea que estuvo en hitos importantes de la historia del siglo XX. En relación con su biografía, bueno, recibió el premio Nobel en 1954 por su obra. En 1953 el Pulitzer justamente por El viejo y el mar. En el 52 publica la novela. O sea que ya tenemos un hombre que siendo muy joven ya había tenido un libro
y una obra premiada y reconocida a nivel mundial. Claro, claro. En ese sentido, bueno, Hemingway es indiscutible como uno de los referentes de la literatura no solo norteamericana, sino a nivel mundial, por este estilo que decimos que importante que fue el periodismo, por las frases cortas, el querer ser objetivo, de manera, se puede decir, siempre. Todo eso viene del periodismo. En relación con su vida personal, fue un hombre, podríamos decir, enamorado. Estuvo casado 4 veces, Martín. 4 veces, o sea que vivió siempre casado, desde los 22 años hasta que murió. Bueno, o sea, tuvo 4 esposas y no es que le duraron 2 años, digamos, duraron bastante sus relaciones. Con la primera, 5 años tuvo su primer hijo, con la segunda 13 años tuvo los otros 2 hijos, tuvo 3 hijos varones, y con las otras 2 mujeres solamente la permanencia, ¿no? en la relación, no hubo más hijos. Pero bueno, fue un hombre que ya de chico le gustaba el boxeo, le gustaba cazar, le gustaba pescar, todo lo que tuviera que ver con estos deportes intensos, ¿no? Y en relación con, no sé si sabías que murió por un suicidio. Eso no sabía yo. Sí, también me puse a buscar en relación con esto, y me encontré con un dato que yo no conocía, porque el padre también se suicida. Yo primero pensé, una persona que se suicida es porque está en depresión, ¿no? Y no, vos sabés que también los hermanos llegaron al suicidio, o sea que ya son 4, más la nieta de Hemingway, una de las nietas también. Pero ¿de dónde viene esto? Por las investigaciones, parece que el papá tenía una enfermedad genética que se llamaba hemacromatosis, que es una suerte de incapacidad de asimilar el hierro. Y eso con el tiempo va generando un deterioro mental y físico. Mirá vos. Entonces piensan que tal vez eso haya sido la causa, el detonante, que pudo haber sido en este caso, tenía problemas financieros. Estamos hablando de que él muere en 1961. Que ya tenía una trayectoria, había ganado el Nobel, el Pulitzer. Pero sin embargo no estaba pasando un buen momento económico. No estaba pasando un buen momento económico. Eso es lo que pude encontrar en relación con su vida, porque uno dice, llegó a todo lo que se propuso. ¿Y qué pasa? Que se llega a esa solución. Siempre me llamaron mucho la atención los suicidios de los escritores. Es algo que... Dijiste, el suicidio en general, pero no termino de... ¿Por qué el artista? Lo dijiste y yo me voy del arte hacia la salud y pensé en el suicidio de Favaloro. Sí, porque esas cosas que uno no puede entender, más de un médico, ¿no? Pero aparte, leía hace poquito las cartas de Favaloro y me llamaba la atención la lucidez de este hombre, porque dejó varias cartas a varias personas con una lucidez que no parece la de un hombre que está tomando una determinación drástica como la de quitarse la vida. Sí, es así. Y bueno, son esas cosas que uno no las va a terminar de entender. Es difícil entrar en la cabeza de una persona que está pasando por algo que no lo podemos descubrir hasta que no se dan los hechos. También fue conocido, volviendo a la literatura, por la famosa teoría del iceberg. Ese es el estilo de Hemingway. ¿Qué significa la teoría del iceberg? Escribir contando una suerte de 2 historias, ¿no? Lo más importante es lo que no se cuenta, pero es lo central. Creo que eso es lo que generó en las generaciones posteriores esa forma de contar distinta a la que se venía contando. Creo que en eso es único. Lo más importante está debajo del agua. Claro, está debajo del agua. Cuentos hay muchos. Y me olvidé comentarte, los cuáles son los nombres de los títulos, Por quién dobla las campanas, que fue creo que uno de los primeros libros que yo leí cuando era adolescente, cuando me acuerdo me había hecho socia mi mamá en la biblioteca pedagógica y yo a esa edad no sabía qué leer, porque no encontraba títulos para mi edad. Y en la biblioteca me dijeron, vení, vamos a mostrarte cuáles son estos libros que tienen una etiquetita amarilla en el lomo, esos quizás te puedan llegar a interesar. Y estaba Hemingway, entre esas etiquetitas amarillas, los libros de Hemingway. Y me acuerdo haberlo leído, ese libro, cuando era muy jovencito. Que lo han hecho, creo que varias veces película.
¿Por quién doblan las campanas? Sí, yo no anduve indagando en el cine, pero sí. París era una fiesta. Acá estamos también hablando de esa época en la que está en París. Ajá. Adiós a las armas. Hay otros más, tiene muchos títulos y algunos se publicaron después de su muerte. Las verdes colinas de África y las nieves del Kilimanjaro son crónicas en relación con sus viajes, sus safaris a diferentes puntos, en este caso África, Asia. O sea que tenemos un hombre que vivió, digamos, en su vida todo y al doble. Siempre pienso que esta gente quiere llevar al extremo toda su experiencia vital. Claro. Fíjate vos, como comentario entre paréntesis, ¿por quién doblan las campanas? ¿Sí? Es una película dirigida por Sangut en 1943, basada en la obra homónima de Ernest Hemingway, que se desarrolla durante el transcurso de la Guerra Civil Española, protagonizada por Gary Cooper e Ingrid Bergman. Fue un gran éxito de taquilla y tuvo 9 nominaciones a los premios Oscar, incluida Mejor Película, obteniendo el de Mejor Actriz Secundaria en manos de Katina Paxinou. Bueno, muchas de estas obras me resuenan en el cine, a eso quiero llegar. Sí, por eso, fue muy conocido, fue un hombre realmente de mucha fama en relación con lo que escribía. En relación con los temas, podríamos decir, son temas universales: la guerra, el amor, la naturaleza, la pérdida. La pérdida. Y en relación con este libro, El viejo y el mar, vos te pones a leerlo y vos decís, no puede ser que sea tan simple la anécdota. Porque en realidad El viejo y el mar es justamente eso, es la historia de un hombre que se llama Santiago, que tiene la ilusión y está obsesionado con el hecho de justamente pescar un gran pez. De hecho, él vive toda la vida cerca del mar y se dedica solamente a eso, es un hombre muy pobre. Logra cazarlo, logra pescarlo, por decirlo así. Sí, ya te voy a leer esa página donde está ese momento en que lo ve. Logra, pero después de muchos días de tratar de encontrarlo, y sobre todo una vez que lo pesca, le lleva muchísimo lograr que se muera. O sea que él pasa noches y días en la canoa, pasando todo lo que significa estar a la intemperie en el mar, durmiendo y con todos los dolores físicos que le genera el hecho de sostener el sedal para que no se le vaya, porque era mucho más grande que la canoa. Era un pez magnífico desde su tamaño, por decirlo así. Quizás en este caso yo diría, bueno, lo imaginó como un pez absolutamente fuera de lo común. ¿Qué pasa? Una vez que muere, que logra matarlo, ya se va para la costa y en el camino se encuentra con tiburones que se lo van comiendo. No. O sea que cuando él llega a la costa, ya le queda solamente el esqueleto del pez. O sea que todo ese esfuerzo que uno va leyendo del personaje, que está solo, que monologa, que trata de que no le falle el cuerpo, porque está acalambrado, pueda llegar a lograr lo que tanto había deseado en su vida, y le pasa esto. Entonces uno como lector dice, llegó el héroe a su meta después de tantas pruebas, ¿y cuál es la vuelta de tuerca? La misma naturaleza le juega en contra. O sea que ahí vemos esa lucha que tiene el personaje, y uno dice, bueno, ¿a dónde está la esencia? ¿Qué rescató la crítica? ¿Por qué lo premiaron tanto? Porque en definitiva lo que está mostrando este personaje que lucha consigo mismo, con todo aquello que tiene que ver con su interior, con todo aquello que lo trae a su presente, y también con todas sus energías tratar de poder superar esto que fue el afán de su vida. La crítica lo vio así. Uno tiene que tener también paciencia como lector, porque la anécdota es esto, es este hombre que está solo en el mar tratando de sobrevivirle al pez, y nada más. Creo que en eso también apuesta Hemingway a un lector que de alguna manera pueda encontrarle belleza a esa anécdota tan sencilla. Te leo unas páginas. Dale.
Dice así. El sedal se alzaba lenta y contundentemente. Luego la superficie del mar se combó delante del bote y salió del pez. Surgió interminablemente y manaba agua por sus costados. Brillaba el sol, y su cabeza y lomo eran de un púrpura oscuro, y al sol las franjas de sus costados lucían anchas y de un tenue color rojizo. Su espada era tan larga como un palo de béisbol, yendo de mayor a menor como un estoque. El pez apareció sobre el agua en toda su longitud, y luego volvió a entrar en ella dulcemente, como un buzo, y el viejo vio la gran hoja de guadaña de su cola sumergiéndose, y el sedal comenzó a correr velozmente. «Es 2 pies más largo que el bote», dijo el viejo. Bueno, el sedal seguía corriendo veloz, pero gradualmente, y el pez no tenía pánico. El viejo trataba de mantener con ambas manos el sedal a la mayor tensión posible, sin que se rompiera. Sabía que si no podía demorar al pez con una presión continua, el pez podía llevarse todo el sedal y romperlo. Y más adelante dice: 3 cosas se pueden considerar humanas: el pez y mis 2 manos. Tiene que quitársele el calambre. El pez había minorado de nuevo su velocidad y seguía su ritmo habitual. Me pregunto, ¿por qué habrá salido a la superficie?, pensó el viejo. Brincó para mostrarme lo grande que era. Ahora ya lo sé, pensó. Me gustaría demostrarle qué clase de hombre soy. Como ves, es el personaje en relación con esta hazaña que esperó toda su vida y cómo vuelve, porque hay un momento en que se dice, me siento derrotado. Creo que en ese sentido aparece la generación perdida en todo su esplendor, es decir, esa desorientación, ese qué hago después de esto, ¿no? De alguna manera ese espíritu de época está en esa batalla entre el hombre y esto que le está pasando, ¿no? Esto que es para él un conflicto. Cuando hablamos de la generación perdida pasa justamente por esto que yo te decía de estos hombres, estos artistas que vivieron la Primera Guerra Mundial y después ¿qué? Pareciera que en esa cortedad de palabras es ese silencio después del horror. Así que bueno, me gustó volverlo a leer. Hay que tener paciencia para este tipo de lecturas porque no hay acción más que esto que vemos en relación con la anécdota. Bárbaro, repetinos la recomendación. El escritor es Ernest Hemingway. ¿Y el libro en particular? El viejo y el mar.